En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este video número 2 de la serie Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María. Aquí está la definición de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, o la explicación, está tomada del libro de San Luis María de Montfort sobre la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Bien, en el video anterior les estaba presentando cómo el tenerle devoción a la Santísima Virgen no es una cosa nueva, no es una cosa que se ha desarrollado independientemente del plan eterno de Dios, sino que estaba desde el principio. Recomiendo que vean los videos en orden, como en todas las demás series, para que puedan aprovecharse al máximo. Pues en inglés existe una expresión que la prueba está en el pastel. Pues alguien puede estarse acechando de que es un buen repostero, que cocina unos pasteles muy buenos, pero la prueba está en el pastel. Si probamos el pastel y sabe bueno, pues sí, parece que este señor o esta señora sabía lo que estaba haciendo. Si lo probamos y pues no agrada, no está bien hecho, la textura, el sabor, pues por mucho que esta persona diga que sabe hacer pasteles, pues la evidencia dice otra cosa. La Sagrada Escritura está llena de alabanzas al Creador, a nuestro Señor, al Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador de todo lo que existe. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se le alaba por sus obras. Las obras que ha hecho en la creación, las obras que ha hecho en la redención, todas las obras de Dios. Y a eso estamos llamados tú y yo, a alabar a Dios. Mientras al reconocer las grandezas y las maravillas de Dios y alabarlas porque son realmente dignas de alabanza, de alabanza y de gloria, pues estamos haciendo eso para lo que fuimos creados. El Señor nos hizo de tal manera que mientras más hacemos eso, más felices somos, porque es nuestro destino eterno. En el cielo esperamos descansar, celebrar y estar en continua alabanza del Creador. No va a ser pesado, no va a ser una carga, va a ser una felicidad inmensurable, porque para eso fuimos creados. Así que es normal y se entiende el por qué la Sagrada Escritura está llena de todos estos textos de alabanza a Dios. Se le alaba por lo que Él es, por quién es Él, por todos los atributos que tiene y por su creación.
Y en eso quisiera invitarlos a que presten atención. Así como por el pastel se sabe si el repostero es bueno o no, y al observar la creación somos movidos para alabar al Señor por su obra, pues también debemos estar pendientes, y es imposible no darse cuenta, de que en esta creación maravillosa, perfecta y hermosa de Dios, pues existe el pecado. Existe el pecado, existe la maldad, existe el desorden, existe la mentira. Todas esas cosas son realidades en la creación maravillosa de Dios. Muchas personas con algún conocimiento y con un orgullo más grande que el conocimiento se atreven a cuestionar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es que hay tanta maldad, tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué los buenos sufren y los malos no sufren? Una retragila de cosas que el alma que no conoce a Dios, pero que todavía le queda un poquito de sed de justicia, porque fuimos creados para la felicidad eterna y para gozar de todos los atributos de Dios, y uno de ellos es la justicia. Él es infinitamente justo. Cuando vemos cosas que nos parecen que no son justas, nos rebelamos en la medida que el orgullo reina en nosotros. El que es verdaderamente humilde no se rebela. La Santísima Virgen nunca se rebeló y estaba más al tanto de la maldad que existía que todos los sabios y observadores del mundo. Y ella lo vivió en carne propia. Tuvo que huir a Egipto cuando su recién nacido estaba en peligro de muerte, así que a ella nadie tuvo que contarle la maldad del mundo. Ella sabe que había maldad, pero ella jamás se rebeló. Por eso digo que mientras más grande el orgullo en una persona, pues más propensa está esa persona a rebelarse cuando ve la situación de la creación, lo que hay de malo, de mentira, de falso, de odio, de falta de amor, de injusto, de desorden, de desorganización. Pues existe un riesgo que las almas humildes pueden esquivar, las almas orgullosas pues no, pero existe un riesgo que al mirar a la creación se nos venga a la cabeza el pensamiento de que, bueno, pero si Dios es infinitamente justo e infinitamente bueno, la verdad infinita, perfectamente ordenado, todo orden procede de Dios. Si esto es el caso, ¿por qué entonces en su obra, la creación, existe todas esas cosas contrarias a lo que entendemos que es Dios, o a lo que entendemos que es de cómo es Dios? Pues el alma humilde, para el alma humilde eso no es problema. Y el grado de humildad o de falta de ella en cada alma, pues eso, pues la verdad que aparte de pedirle al Señor la gracia, pues no sé cómo promover la humildad, pues no sé. Ni siquiera la conozco bien, menos aún promoverla.
Pero el conocimiento sí puede ayudar un poco. Y mientras más claro tengamos el retrato entero, pues mejor podremos apreciar la realidad. Es innegable que existe maldad, mentira, desorden, pecado, falta de amor en la creación. Sabemos que todo eso entró a la creación por un pecado. Un pecado abrió las puertas a otro pecado y así, y la cosa no ha parado hasta hoy. El primer pecado en la creación fue el pecado de Lucifer, cuando ese ángel creado en la gracia de Dios, no con la visión beatífica, pero en la gracia de Dios, cuando tuvo la oportunidad de escoger a Dios, pues se escogió a sí mismo, pecó. El primer pecado en la creación, el pecado de la soberbia, que tuvo sus efectos, puesto que una tercera parte de los ángeles le siguieron, pecaron. Comenzó a dañarse, a mancharse la creación, a desordenarse. Los pecados que sucedieron a partir de ese primer pecado, pues no han parado. Cuando Dios crea al hombre, al ser humano, a Adán y a Eva, nos narra el Génesis el primer pecado de la raza humana. Eva pecó, Adán pecó. De manera que el pecado que ya existía, ya había entrado en la creación, ya existía en la creación espiritual, puesto que los ángeles no tienen cuerpo. Y a partir de la caída de Adán y Eva, el pecado entró en la creación física también. De manera que, y no ha parado. El pecado ha seguido creciendo a unos límites que hace unos 100 años pues eran inconcebibles para muchas personas. Y sigue, no parece que no va a parar. Y puede estar uno tentado a mirar a la creación y decir, pero bueno, Dios Todopoderoso, todo bien, toda bondad, toda verdad. ¿Y es esta su obra? No ha sido capaz, y perdonen, estoy usando palabras mundanas, no que salen del corazón. Estoy citando lo que muchas almas soberbias, piensan y dicen. No para justificarlas, pero para ver en qué están fallando. ¿Cómo es posible que un Dios todopoderoso, lo mejor que haya podido hacer es una creación tan fea? ¿Que hay bondad y belleza en la creación? Sí. ¿Que hay pecado en la creación? Sí. ¿Que el pecado afea la creación? Sí. ¿Y entonces? ¿Y es que Dios Todopoderoso no pudo haber evitado el pecado?, se preguntan algunos. Muchas personas que aman a Dios, que le conocen y le aman, pues cuando se encuentran ante una pregunta así, pues tal vez no saben qué contestar. Sin embargo, sabemos, mientras más vemos y miramos a la creación de Dios, a la revelación de Dios, y vemos el dibujo entero o el retrato entero, nos damos cuenta de que Dios sí pudo evitar el pecado. No solo que Él sí lo pudo evitar, sino que lo evitó. Voy a presentarles un ejemplo histórico imperfectísimo, pero bueno, por lo que sí vale de ejemplo, lo voy a presentar. La península ibérica, hace unos años, hace siglos, desde la evangelización que Santiago Apóstol realizó
en la península ibérica, pues desde ese entonces había cristianos ahí, en la península ibérica. Un gran número de ellos eran herejes. La herejía del arrianismo estuvo presente, fuertemente arraigada en muchas partes de Europa, y España la península ibérica no fue una excepción. No todos eran arrianos. Luego vino el Islam, barrió con todo el cristianismo en la península ibérica, puesto que eran fieles a lo que les dice su llamado libro santo, el Corán, que solamente da 3 opciones para lidiar con los no creyentes musulmanes. Hay que convertirlos, o esclavizarlos, o matarlos. De manera que el Islam barrió toda España, llegó hasta el sur de Francia, a excepción de un puñado de cristianos en Covadonga que no fueron destruidos, no fueron tocados por esa ola islamista. Y de ahí surgió la esperanza. 8 siglos más tarde, la sierva de Dios Isabel la Católica reconquistaba Granada. Un ejemplo imperfectísimo, como dije, pero bueno, pues en la creación, después que Lucifer se convirtió en Satanás y que logró entrar a la creación física a través de Eva y Adán, pues toda la creación sufre, toda la creación está sufriendo desde ese instante. Dice San Pablo que la creación sufre como dolores de parto. Tan así está sufriendo la creación por nuestros pecados. Y aparentemente pues el diablo se salió con la suya, manchándolo todo, destruyéndolo todo, envenenándolo todo, pero no fue así. Porque el Señor Dios Todopoderoso y Eterno, infinito, toda bondad, todo amor, toda justicia y dulzura, se guardó para sí un pedazo de creación, un área de creación donde el diablo no pudo llegar, donde su esfuerzo jamás tuvo ningún efecto, donde ni el pecado ni la mentira, ni pecado mortal, ni pecado venial, ni pecado de nada, ni siquiera el pecado original, que es la herencia de los hijos de Adán y Eva, ni siquiera ese pecado pudo tocar ese pedazo de creación que Dios Todopoderoso se guardó para sí mismo. Y el Dios Todopoderoso no pudo haber evitado, sí, pudo haberlo hecho. ¿Y sabes qué? Y lo hizo. Se llama la Santísima Virgen María, que desde su concepción está preservada. Esa ola diabólica de pecado que ha infestado toda la creación, no la ha tocado, no ha podido ni podrá, porque ella es el tesoro de Dios, el tesoro que Él se guardó. El Señor Todopoderoso y Eterno, que le da a todos los seres espirituales, es decir, ángeles y seres humanos, el libre albedrío para que escojan. Se guardó para sí una criatura no angelical, por naturaleza, por debajo de los ángeles, porque tiene naturaleza humana, pero por la gracia, muy por encima de todos los ángeles. Se guardó su tesoro, donde sin violar el libre albedrío, esta criatura perfectísima de Dios
aceptó las gracias que Dios le dio y fue protegida. Nos enseña la Santa Iglesia en la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, que por los méritos de Jesucristo, poder infinito de Dios hecho hombre, la Santísima Virgen María fue preservada de toda mancha de pecado original. No fue que, bueno, pues también la maldad, el pecado, el desorden la tocó y después Dios le dio un baño. No, no la tocó, jamás. Ella es el tesoro que Dios Todopoderoso se guardó para sí mismo. Génesis nos habla de cómo el diablo, con lo que salía de su boca, sus palabras, hizo caer a Eva. La serpiente, con lo que salía de su boca, hizo caer a Eva. Con esas palabras tentadoras, oh, entonces Dios te ha dicho que no coman de ninguno de los árboles, tararara. Pues ese mismo diablo, después de haber adquirido mucho más poder, después de haber crecido, que ya al que se le llama serpiente en Génesis, se le llama dragón en Apocalipsis, ese dragón que cuando fue presentado ante la mujer, vestida con el sol, con una corona de 12 estrellas y madre de Jesucristo, la Santísima Virgen María, ese mismo dragón quiso hacer lo mismo que con Eva. Dijo, esta sí es la mujer que yo quería destruir. Pues trató tanto de hacerla caer que dice el Apocalipsis que un mar salió de su boca. No solo ya unas cuantas palabras, pero un mar. Él todo lo que tenía, de todo lo que él era capaz, quiso pelear contra la mujer. Y nos dice el Apocalipsis, y la tierra vino en defensa de la mujer, y la tierra abrió su boca, y el agua, todo el mar que salía de la boca de esta bestia, de este dragón, fue tragado, de manera que la mujer no fue tocada. Y fue llevada a un lugar desierto donde fue atendida por Dios, por los ángeles. Sí, hermanos, Dios sí es capaz de haber evitado que su creación se destruyera, sí, y lo hizo en la humilde María, en la Inmaculada Concepción. Ahí Dios demostró su poder más que en ninguna otra obra que él haya realizado. Todas son maravillosas, pero esta está pues muy por encima. Porque esta es la creación de Dios como Dios la planificó originalmente y más. Porque recuerden que la creación sufrió, o la creación experimentó una actualización. La creación donde Dios iba a ser uno con su pueblo, Adán y Eva, que estaban destinados a no morir, ni ellos ni sus hijos, todo eso tuvo que ser actualizado por el pecado. Pues el plan también fue actualizado para el bien. Así que en la Virgen María, en la Inmaculada Concepción, no solo encontramos la creación perfecta de Dios como Dios la quiso en el principio, sino que encontramos la creación perfecta de Dios más perfecta aún, más elevada, porque pues hay que estar al día. Y dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En la creación abundó el pecado, y la Virgen María es parte de la creación. No es una creación diferente, una nueva creación, sí, porque el Señor ha querido reempezar, pero no desconectado de la creación antigua. Vemos en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que está en el Evangelio de San Lucas,
que a medida que sigue subiendo de San José, el papá de él, y luego termina con Adán, y luego dice Adán, hijo de Dios. Es la misma creación. Cuando el Señor dice que viene a hacer todas las cosas nuevas, y así es una renovación de lo ya existente, no es una aniquilación total de lo pasado para entonces hacer algo de cero. La Virgen María es miembro de la creación. Nuestro Señor Jesucristo, en su naturaleza humana, es miembro de la creación. Lo llama San Pablo que Él es el primogénito de toda criatura. Él, que es eterno, tomó sobre sí una naturaleza creada, la naturaleza humana, y esa naturaleza humana la tomó de la creación perfecta de Dios, la creación que jamás fue tocada por el enemigo, la Santísima Virgen María, la Inmaculada. La Santísima Virgen María en su Inmaculada Concepción poseía más gracias en ese instante de su concepción que la gracia de todos los ángeles y santos juntos a través de la historia. Y esa gracia ella procuró aumentarla, como todos nosotros estamos llamados, si respondemos a la gracia de Dios crece en nosotros. Y si tú y yo somos capaces de responder, aún teniendo esta naturaleza caída, imaginémonos aquella cuya naturaleza no es caída, porque ella fue preservada. El Señor dijo hasta aquí. Cuando el diablo estaba afectando toda la creación, dijo hasta aquí, de aquí no pasas. Esta es mía, esta es para mí. Esta la voy a preservar. Aquí tú no tienes nada, Satanás. Y a partir de ahí, a partir de esa fracción de la creación preservada, comenzó la redención de esas entrañas purísimas. Cuando el Verbo de Dios se hizo carne en la creación, esa carne no la tomó de cualquier lugar manchado, lo tomó de la Santísima Virgen María. Y ahí comenzó nuestra salvación. En esta serie, con el favor de Dios, vamos a ir dándonos cuenta cada vez más de esta obra maravillosa y perfectísima de Dios, que es la preservación perfecta de la creación caída. La creación cayó, pero no aquí, no en la Santísima Virgen. Misteriosamente, es una cosa que pues no podemos entender, es un misterio. Ella es hija de Eva, sin embargo no heredó las faltas de Eva, la caída de Eva, los efectos de la caída, porque el Señor la preservó, Dios la preservó. ¿Y por qué lo hizo? Pues porque es Dios y puede hacerlo, y quería hacerlo y lo hizo, para nuestro bien, porque a partir de la Inmaculada Concepción comenzó nuestra redención, nuestra salvación. Es importante que nos demos cuenta de esto para que nos abramos cada vez más a la verdadera devoción, como la expresa San Luis María de Montfort en su libro. Marránata, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.